Lo oí con mis propios oídos, claro como el repique de las campanas de la iglesia el domingo por la mañana. Estábamos en el patio, bajo la sombra de mis aguacates, los mismos árboles que planté con Elena hace 40 años. El sol de mediodía se filtraba por las hojas anchas y verdes, pintando manchas de luz sobre el mantel de plástico. El aire olía a mole, a tortillas recién hechas en el comal, a la tierra húmeda que había regado esa misma mañana. Era el aroma de un domingo cualquiera, de una vida entera. Mi hijo Ricardo y su esposa, Verónica, habían traído a los niños. Sus risas eran agudas, un sonido que antes me llenaba el pecho pero que ahora, a veces, se sentía como un eco en una casa vacía. Yo estaba sentado en mi silla de siempre, la de tule, con las manos apoyadas en las rodillas, observando. Hablaba poco. Siempre he sido un hombre de pocas palabras. Mi trabajo estaba en la tierra, en mis manos, no en mi boca. Ricardo hablaba de su trabajo, de un ascenso, de un coche nuevo. Verónica hablaba de una fiesta a la que iban a ir, de la ropa que necesitaba comprar. Hablaban entre ellos, sobre mí, a mi alrededor, pero rara vez conmigo. Yo era parte del paisaje, como la bugambilla que trepaba por la pared o el viejo reloj de la sala que ya solo daba la hora 2 veces al día. Fue entonces cuando Verónica, mientras apartaba una hoja que había caído en la mesa, miró hacia arriba, hacia la densa copa de los árboles. Su ceño se frunció ligeramente, una arruga de disgusto en su cara perfectamente maquillada. ¿Para qué quieres tantos árboles de aguacate, suegro?, dijo. Su voz no era maliciosa. Era peor. Era displicente, como si hablara de un mueble viejo que estorba. Solo traen plagas y mucho trabajo. Y luego se cae la fruta y se pudre. Un desastre. Sentí como las palabras se clavaban en el silencio de mi pecho. No dije nada. Mis manos, ásperas y agrietadas por décadas de cuidar esos árboles, no temblaron. Las mantuve quietas sobre mis rodillas. Miré mis nudillos, la piel manchada por el sol y el tiempo. En esas manos estaba la memoria de Elena, riendo mientras cavábamos los hoyos para los pequeños arbolitos. Nos darán para toda la vida, Arturo, me había dicho. Y así fue. Ricardo se encogió de hombros, dándole la razón a su esposa con ese gesto perezoso que había perfeccionado. Verónica tiene razón, papá. Es demasiado para ti. Deberíamos llamar a alguien para que los pode bien, o quizá quitar un par. Quitar un par. Como si hablara de arrancar malas hierbas. No entendían. Para ellos, los árboles eran una fuente de guacamole para sus fiestas, o una molestia que manchaba su coche cuando lo aparcaban debajo. Para mí, eran mi historia. Eran el sudor de mi juventud y el refugio de mi vejez. Eran el último lazo vivo con la mujer que amé. No respondí. Me levanté lentamente, mis huesos crujieron en protesta. Fui a la cocina por más agua fresca. Desde la ventana, los vi seguir hablando. No notaron mi ausencia. Era invisible. Un fantasma en mi propia casa. En ese momento, mientras el agua fría llenaba la jarra de barro, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, se asentó. No fue ira. Fue una calma fría y pesada. Una claridad. Esa tarde, cuando se fueron, dejándome con los platos sucios y el eco de sus voces, la casa se sintió inmensa y silenciosa. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Me senté de nuevo en mi silla de tule, pero esta vez no miré el atardecer. Miré mis árboles. Mis plagas. Mi desastre. Y tomé una decisión. Al día siguiente, el lunes, me levanté antes del alba, como siempre. Pero no fui a regar el huerto. Puse la olla de barro al fuego. Le eché agua, una raja de canela y un trozo de piloncillo. Mientras el agua se calentaba, el aroma dulce y especiado llenó mi cocina. Era mi ritual, mi pequeña ceremonia para empezar el día. El café de olla siempre me había sabido ahogar, a Constancia.
Pero esa mañana, sabía a propósito. Con la taza caliente entre mis manos, fui al teléfono. Era un aparato viejo, de disco, que conservaba por costumbre. Mis dedos, torpes por la artritis, buscaron los números. Marqué el teléfono de mi compadre Manuel. Él tenía una pequeña frutería en el mercado de abastos, un negocio próspero que había levantado con sus propias manos. Éramos amigos desde la infancia. Él sí entendía el lenguaje de la tierra. Bueno, contestó su voz ronca. Compadre, habla Arturo, dije. Arturo, qué milagro. ¿Todo bien? Todo bien, Manuel. Te llamo por un asunto. ¿Todavía te interesa la cosecha de aguacates? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Manuel sabía lo que esos árboles significaban para mí. Me había ofrecido comprármela entera varias veces en los últimos años, cuando la cosecha era demasiado abundante para mí solo. Siempre me había negado. Claro que sí, compadre. Siempre. ¿Quieres que te mande a los muchachos por unas cajas? Respiré hondo el vapor de mi café. No, Manuel. No quiero unas cajas. Hice una pausa. La quiero toda. Quiero que vengas y te lleves hasta el último aguacate que cuelga de las ramas. Otro silencio, esta vez más largo. Pude imaginar a mi compadre al otro lado, frunciendo el ceño, tratando de entender. Él sabía que yo no necesitaba el dinero. ¿Estás seguro, Arturo?, preguntó finalmente, su voz teñida de preocupación. Nunca he estado más seguro en mi vida, compadre, respondí. Ven hoy mismo, si puedes. Y así lo hizo. Antes del mediodía, una camioneta destartalada se aparcó frente a mi casa. De ella bajaron Manuel y dos de sus muchachos, jóvenes y fuertes, con escaleras y canastas de mimbre. Manuel se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro. Sus ojos me escrutaron, buscando una explicación que no le iba a dar. Lo que tú digas, compadre, fue todo lo que dijo. Y con eso, se puso a trabajar. Pasé todo el día sentado en mi silla de tule, observando. El sonido de las varas largas golpeando las ramas, el ruido sordo de los aguacates cayendo en las canastas, las voces de los hombres. Era el sonido del desapego. No sentí tristeza. Sentí una extraña liberación. Cada aguacate que caía era un peso que me quitaba de encima. Un año de desaires. Una vida de dar por sentado. Al atardecer, los árboles estaban desnudos. Las ramas, antes pesadas y caídas, se alzaban ligeras hacia el cielo. El patio parecía más grande, más luminoso. Los muchachos subieron la última canasta a la camioneta. Manuel se acercó a mí. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo, sujeto con una liga de hule. Es un buen precio, Arturo. El mejor que puedo darte. La cosecha es de primera. Tomé el dinero. Se sentía denso, real. El fruto de mi trabajo, de mi plaga. Lo guardé en el bolsillo de mi camisa sin contarlo. Gracias, Manuel. No hay de qué, compadre. Si necesitas algo. Dejó la frase en el aire. Estoy bien, le aseguré. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Vi cómo la camioneta se alejaba, levantando una nube de polvo en el camino de tierra. Me quedé solo en el patio vacío, con el cielo oscureciéndose sobre mi cabeza. Fui a mi pequeño taller, el lugar donde guardaba mis herramientas. Encendí la única bombilla que colgaba del techo. El olor a madera, aceite y metal me envolvió. Tomé mis herramientas, una por una. El serrucho, el martillo, las gubias para tallar madera. Las limpié con un trapo aceitado, metódicamente, sin prisa. Eran herramientas de mi padre, y antes de mi abuelo. Había pensado en enseñarle a Ricardo a usarlas, en pasarle el oficio. Pero él nunca tuvo tiempo, nunca tuvo interés. Prefería comprar las cosas hechas, rápidas, sin historia.
Esa noche, mientras limpiaba la pátina del tiempo de un viejo cepillo de madera, no pensaba en mi hijo. Pensaba en mí. Estaba poniendo mi casa en orden. Mi propia casa. Los siguientes días fueron silenciosos. El miércoles, el teléfono sonó. Era Ricardo. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Escuché el mensaje más tarde. Su voz sonaba irritada, no preocupada. Papá, soy yo. Oye, ¿qué pasó con los aguacates? Pasamos por la casa y los árboles están pelones. Verónica quería hacer guacamole para la fiesta de sus jefes el sábado. Llámame. Borré el mensaje. No respondí. El jueves, un mensaje de texto de Verónica. Señor Arturo, nos enteramos por el vecino que vendió toda la cosecha. ¿Por qué no nos dijo nada? Podríamos haberle ayudado a venderlos. Ricardo está muy molesto. Esperábamos contar con esos aguacates. Contar con. Esa era la frase clave. Contaban conmigo. Como se cuenta con que el sol saldrá por la mañana. Era un recurso, no una persona. Borré el mensaje. Borrado. Me dediqué a mis asuntos. Fui a la plaza a jugar dominó con los otros viejos. Me senté en mi banca de siempre, bajo el fresno. El repiqueteo de las fichas sobre la mesa de madera era una música constante y predecible. Manuel estaba allí. No mencionó los aguacates. Solo me pasó una ficha. Te toca, compadre. A ver si no te quedas con la mula de seises. Jugamos en silencio. Su compañía era un bálsamo. Él no necesitaba explicaciones. Entendía el valor de un gesto. El viernes por la mañana, tomé el fajo de billetes del cajón de mi buró. Lo metí en un sobre de papel manila. Fui a la estación de autobuses. La mujer detrás del vidrio me miró sin interés. ¿A dónde va?, preguntó, mascando chicle. Miré el tablero con los destinos. Nombres de lugares que no había visitado en 50 años. Lugares a los que Elena y yo siempre dijimos que iríamos algún día. Ese día había llegado. Deme un boleto para Pátzcuaro, dije. Solo de ida. Volví a casa y empaqué una pequeña maleta. Un par de camisas limpias, un pantalón, mis artículos de aseo. Dejé la casa limpia, los platos lavados, la cama tendida. Sobre la mesa de la cocina, dejé una nota. Escribí con mi letra temblorosa, la caligrafía de un hombre que había trabajado más con el azadón que con la pluma. Fui a ver el mar. Sabía que Pátzcuaro no tenía mar, sino un lago. Pero el mar sonaba a algo más grande, a un destino final. A una distancia insalvable. Luego, metí la llave de la casa en un sobre y se lo deslicé por debajo de la puerta a mi vecina, doña Elodia, con una nota pidiéndole que regara las macetas. El viaje en autobús fue largo. Vi cómo el paisaje de mi pueblo se transformaba en colinas y luego en montañas. Me sentí como un extraño, un explorador. No sentí miedo. Sentí una curiosidad que creía perdida. Llegué a Pátzcuaro al anochecer. Encontré un pequeño hotel cerca de la plaza. La habitación era sencilla, pero la cama era cómoda y la ventana daba a un patio lleno de geranios. Esa noche dormí profundamente, sin sueños. Los días siguientes fueron un regalo. Caminé por las calles empedradas. Me senté en la Plaza Vasco de Quiroga a ver a la gente pasar. Comí corundas y uchepos en el mercado. Tomé una lancha a la isla de Janitzio y subí hasta la estatua de Morelos. Desde arriba, el lago parecía un espejo roto, reflejando el cielo. Mi teléfono, un celular sencillo que Ricardo me había obligado a comprar, sonaba constantemente. Lo ignoraba. Las llamadas de Ricardo, de Verónica. Las dejaba morir. Su pánico era un ruido lejano, de otro mundo. Finalmente, al cuarto día, decidí contestar. Estaba sentado a la orilla del lago,
viendo a los pescadores con sus redes de mariposa. Papá. Por el amor de Dios. ¿Dónde estás? Tu nota dice que fuiste a ver el mar. Doña Elodia nos dijo que te fuiste en un autobús. Estábamos a punto de llamar a la policía, gritó Ricardo, su voz una mezcla de pánico y furia. Estoy bien, hijo, dije con calma. El sonido de las olas del lago era suave. ¿Bien? Desaparece sin decir nada. Nos tenías con el alma en un hilo. El alma en un hilo, repetí para mis adentros. Era curioso cómo se preocupaban ahora que no estaba, cuando apenas notaban mi presencia cuando estaba allí. ¿Y los aguacates? ¿Qué te pasó por la cabeza para venderlos todos? Ese dinero. ¿Qué hiciste con el dinero? Ahí estaba. El dinero. Me fui de viaje, respondí simplemente. Escuché un murmullo, y luego la voz de Verónica, aguda y cortante. Arturo, esto es una infantilidad. Castigarnos de esta manera solo porque hicimos un comentario sobre sus árboles. Ya no está en edad para estos berrinches. El sol se reflejaba en el agua, y tuve que entrecerrar los ojos. La belleza del lugar era abrumadora. Y su mezquindad, tan lejana. No es un berrinche, Verónica, dije, y mi voz sonó firme, clara, como no la había oído en años. Y no fue por el comentario. Fue por la verdad que contenía. ¿Qué verdad? Estás hablando sin sentido, espetó ella. La verdad de que soy una molestia. Una plaga. Un desastre. Lo dijiste tú misma. Y decidí, por primera vez en mucho tiempo, hacer algo por mí. Decidí quitarles la plaga de encima por un tiempo. Hubo un silencio atónito al otro lado. Podía sentir su indignación, su completa incapacidad para comprender. No tienes que preocuparte por mí, continué. Ni por mis árboles. Son míos. Mi trabajo, mi casa, mi vida. Y he decidido vivirla. Ahora, si me disculpan, los pescadores se están volviendo. Y antes de que pudieran responder, colgué. Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. Me quedé allí sentado, respirando el aire fresco del lago, sintiendo el sol en mi cara. Una paz inmensa me inundó. Pasé 2 semanas más viajando. Fui a Morelia, a Guanajuato. Usé el dinero de mis aguacates para hospedarme en hoteles limpios, para comer en restaurantes pequeños y sabrosos, para comprarme una guayabera nueva. Hablé con extraños. Escuché sus historias. Me sentí parte del mundo de nuevo. Cuando finalmente decidí volver, me sentía un hombre diferente. El autobús me dejó en la terminal de mi pueblo. Caminé a casa bajo el sol de la tarde. La casa estaba silenciosa, esperándome. Todo estaba como lo había dejado. En la mesa de la cocina, había una carta. La caligrafía era de Ricardo. La tomé, pero no la abrí. Fui a la cocina y puse la olla de barro al fuego. Eché agua, canela, piloncillo. Mientras esperaba que el agua hirviera, salí al patio. Miré mis árboles de aguacate. Las ramas desnudas ya tenían pequeños brotes verdes, el comienzo de nuevas hojas. Se veían fuertes, descansados. Listos para empezar de nuevo. Tomé mi café caliente y me senté en mi silla de tule. El sol empezaba a bajar. Abrí la carta. Eran varias páginas, llenas de disculpas torpes, de promesas de cambiar, de preguntas. De confusión. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. No sabía si los perdonaría. No sabía si nuestra relación podría ser diferente. Quizá sí, quizá no. Pero ya no importaba de la misma manera. La puerta no estaba cerrada, pero tampoco estaba abierta de par en par. Ahora, para entrar, tendrían que llamar. Y yo decidiría si abrir. Bebí un sorbo de mi café. El sabor era el de siempre. Dulce, fuerte, reconfortante. Miré mis árboles, mi patio, mi casa.
ya no era un paisaje. Era mi reino. Un reino pequeño, silencioso, pero enteramente mío. Y en él, por fin, ya no había ninguna plaga. Solo un viejo jardinero, esperando la próxima cosecha.